Continuamos nuestro seminario sobre fin, libertad y moral en la parte del capítulo, el capítulo de la antropología dual, la sesión tercera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos explicado en la sesión segunda, un poco como habíamos apuntado algunas perspectivas científicas que hacen falta para que las nociones de forma, de fin, la misma explicación de libertad, no quedaran pues como un recuerdo de cosas pasadas que había dicho Santo Tomás o Aristóteles, sino que responde a una observación de la naturaleza que, repito, es siempre el esquema que va a tener Santo Tomás de fondo. O sea, Santo Tomás evidentemente hace teología, se basa en la revelación, pero tiene muy presente la descripción de la naturaleza. Veremos, por ejemplo, que todo el tema de las pasiones lo va a relacionar prácticamente con una física del calor. El amor lo va a relacionar con que hay prácticamente una consonancia entre una cosa y otra, entre algo que es bueno, algo que es correspondiente a un cuerpo que lo está buscando, pero al final con una base física que tiene que ver con la explicación de Aristóteles. Acordaos que para Aristóteles la clave de los intercambios son esas cualidades activo-pasivas que al final tenían que ver sobre todo con el calor. Ya digo, habíamos planteado un poco por dónde podía ir este tipo de explicaciones, pero tenemos que pasar ya, seguimos en este capítulo que es un poco las nociones que nos van a venir bien para explicar luego cosas de la libertad, de la moral y del fin, la noción de potencia del alma. Porque Santo Tomás habla mucho de la potencia del alma y va a dedicar toda la cuestión 77, la cuestión 77 de la primera parte, a las potencias del alma. Santo Tomás dedica una serie de cuestiones, diremos de antropología, cosas muy básicas, porque no se trata de hacer aquí un tratado de ánima. Santo Tomás tiene unos comentarios al de ánima de Aristóteles, pero aquí simplemente saca las cosas más importantes, hablar de las potencias del alma en general, veremos lo que nos dice de las potencias del alma en general, y luego lo que dirá de las potencias sensibles, de las potencias de nivel vegetativo y sobre todo de nivel sensitivo, que van a ser también muy importantes las de nivel sensitivo para la moral. Vamos a ver un poco, aquí lo primero que hay que quedar claro, lo que nos debe quedar claro en la cuestión 77 es ¿qué quiere decir potencia del alma? ¿Por qué tenemos que hablar de una potencia del alma? Podríamos decir, bueno, pues ya tenemos una sustancia, pensad por ejemplo un determinado animal, ya tenemos eso, que falta nos hace hablar de potencia, ya es la misma sustancia del animal, la que hace tal operación, la que hace tal otra, la que hace la digestión, la que conoce, etc. ¿Por qué tenemos que hablar de una potencia del alma? Pues Santo Tomás nos va a dar toda una serie de razones por las cuales hay que decir que una cosa es la esencia del alma y otra sus potencias. Nos explica que muchos en su época las identificaban, decían que bueno, en el fondo es lo mismo, no hay que hablar de potencias del alma, pero Santo Tomás nos va a decir que no, que es necesario distinguir las potencias del alma de la esencia del alma. ¿Por qué? Pues aquí entra en juego uno de los puntos más importantes de todo el pensamiento de Santo Tomás, y es la distinción de potencia y acto. Acordaos que para Santo Tomás esta distinción es básica. El movimiento va a ser el paso de la potencia al acto, y la potencia no es el mero no ser, pero tampoco es un ente en acto. Por eso, fijaos, el ser se tiene que decir de muchas maneras, ser en potencia y ser en acto. Si no tienes clara la noción de la analogía, no tienes clara la noción de la participación, el tema de potencia al final se va a desvanecer y va a quedar pues como un acto de otro tipo, como un acto, diríamos, más pequeñito o como un acto implícito o algo por el estilo. Esto es lo que pasó, por ejemplo, a la escolástica escotista, que no mantuvo en serio la noción de potencia, y desde luego a los planteamientos suarecianos. En Suárez la noción de potencia se desvanece. Por eso pensad que luego algún autor que aprendió muchas cosas de Suárez, como fue Descartes, él entendía que la materia prima subsistía por sí sola. En Santo Tomás no. En Santo Tomás la materia prima es pura potencia, con lo cual tiene que darse siempre materia y forma para que tú tengas un ente. En cambio, en el planteamiento cartesiano, al final la materia prima es la pura extensión geométrica, con lo cual existe por ella misma, porque ya digo,
perdieron, en general en la modernidad, se perdió la noción esta de potencia y acto. Y es lógico porque si tú reduces todo a un cálculo matemático, todo está en acto. No es que tengas cosas en potencia o cosas en acto, no tienes todo cosas en acto, pero que a veces están más claras, otras veces están menos claras. Santo Tomás tiene claro que no puedes confundir nunca la potencia con el acto. Fijaos, suponiendo esto, suponiendo que la potencia y el acto dividen al ente en cualquier género de ente, la potencia y el acto se refieren al mismo género de ente. Tú puedes hablar de un árbol en potencia y de un árbol en acto, pero estás hablando en ese caso del árbol. Si el acto no está en el género de la sustancia, la potencia que se refiere a ese acto tampoco podrá estar en ese género. La operación del alma no es sustancia, porque solo en Dios su operación se identifica con la sustancia. Luego, la potencia para hacer algo, para comer, por ejemplo, o para cazar, no puede estar dentro de ese género. Tendrá que estar en otro género distinto. Por tanto, tú tendrás, por poner el ejemplo del ser vivo, tú tienes un árbol que está en acto, pero que tiene potencia para realizar determinadas cosas. Por ejemplo, para crecer o para producir frutos. El árbol está en acto, pero tiene potencia para realizar otras cosas. Con lo cual, como ya digo, aquí la clave está que si el acto al que nos referimos no está en el género de la sustancia, ese acto no es su sustancia, la potencia que da lugar a ese acto tendrá que ser de otro tipo distinto. Por tanto, tú tendrás que distinguir la esencia del alma y sus potencias. También, en segundo lugar, y esto quizá es más claro, el alma, según su esencia, es acto, porque ya hemos dicho que el alma es el acto de un ser vivo. En nuestro caso el alma es inmortal, pero pensad que Santo Tomás y Aristóteles hablan de alma de los animales, alma de las plantas, en cuanto a lo que está organizando esa forma, esa estabilidad que tienen. Entonces, el alma, según su esencia, es acto. Si resulta que el alma fuera el principio inmediato de las operaciones, siempre estaría actuando. Diríamos, si el alma fuera el principio inmediato de, por ejemplo, de la vista, un animal que mirara tendría que estar continuamente mirando, porque el alma sería ese principio inmediato de sus operaciones. Y evidentemente eso no es así. El alma es principio mediato, pero no inmediato de las operaciones. Por eso cuando decimos que el alma es forma, es el término de la generación. O sea, cuando ya existe un determinado animal, existe una determinada planta, quiere decir que ya se ha culminado esa generación, ha nacido de unas semillas, han dado toda una serie de procesos y ya tenemos esa estabilidad fuera del equilibrio a la que se refería Prigogine. Ya tienes el alma en acto de ese animal. Pero el estar en potencia a otro acto, por ejemplo, el mirar, el conocer, eso ya no le corresponde según la esencia, porque acordaos que la esencia es la forma y la materia, sino según su potencia. Tú tienes un gato con una forma de gato, que ese es el alma de gato, y a partir de ahí se dan una serie de potencias para poder realizar todo otro tipo de actos. Por eso, en ese sentido, de ahí está esta terminología que está tanto en Aristóteles y luego la desarrolló Santo Tomás. Se puede decir que el alma, en cuanto que subyace a su potencia, digamos el alma como fundamento de potencia, es acto primero, ordenada a un acto segundo. Tú tienes el alma del gato, ese alma del gato que es acto, tiene sus potencias que van a realizar, por ejemplo, el acto de ver, o el acto de cazar, o el acto de moverse, o lo que sea. O sea, porque el alma no siempre tiene en acto todos sus actos vitales. Digamos, el alma te va a dar esa unidad de ese compuesto, perfecto. Pero toda una serie de actos que puede realizar ese animal o ese compuesto no siempre los están realizando. A veces está en potencia, a veces está en acto, a veces está viendo, otras veces no está viendo. Con lo cual, a veces está en potencia de ver y otras veces está en acto de ver. A veces está en potencia de digerir, otras veces está en acto de digerir, está digiriendo en acto. Esta es un poco la idea que tiene Santo Tomás de las potencias del alma. Por eso se define el alma como acto del cuerpo que tiene vida en potencia, porque no todas las operaciones vitales están en ese momento en acto. Algunas sí,
otras no. Y esa potencia no se separa del alma. Es decir, el hecho de que tú tengas esta determinada estabilidad, esta determinada organización, te va a permitir luego realizar otra serie de operaciones. Evidentemente, con ayuda de otras causas, como sea, eso ya habrá que ver en cada caso. Pero como veis, una determinada estabilidad, la forma de este animal le va a permitir luego realizar toda una serie de operaciones. La realización de esas otras operaciones es lo que va a depender de las potencias. Por eso, luego la esencia del alma no es su potencia, porque nada puede estar en potencia según el acto en cuanto que es acto. O sea, el alma es acto, es lo que organiza, es lo que da la estructura básica, pero luego tienes otras potencialidades, otros medios, otros recursos para realizar otros actos, que dependen de ese primer acto, que es el alma del animal o del alma de la planta, pero que van más allá de ese acto. Esta es un poco la idea del alma como distinta de las potencias. Bien, en esta cuestión hay bastantes artículos, hay 8 artículos, pero no podemos verlos todos porque no nos llevaría muchísimo tiempo. Simplemente os voy a apuntar aquí dar así una cosa telegráfica de lo que dice cada uno, y nos vamos a fijar sobre todo en el artículo 3, que es en la distinción de las potencias del alma. En el artículo 2 va a recordar que que en el hombre hay diferentes potencias para conseguir distintos bienes. Necesitamos bienes corporales y necesitamos bienes espirituales. Por eso habrá potencias, diríamos, de distinto tipo. Lo más profundo del alma, en nuestro caso, porque fijaos, como vamos a hablar posteriormente de la moral, y a Santo Tomás le interesa hablar del hombre en cuanto que puede alcanzar a Dios, que es su fin, no le interesa tanto hablar de gatos o de árboles, nos saldrá de vez en cuando, pero lo que nos interesa es hablar de las personas humanas. Entonces, nuestra alma, que es espiritual, es decir, que es capaz de subsistir, al mismo tiempo es forma de un cuerpo, y eso va a hacer que tenga potencias de tipo material para conseguir bienes materiales y potencias de tipo espiritual para conseguir bienes espirituales. Bien, creo que eso es sencillo. En el artículo 3 nos da una enseñanza muy importante, y es que las potencias se distinguen por los actos y los objetos. O sea, una potencia se distingue por los actos, lógicamente una potencia se ordena a conseguir tal acto, y un acto toma su especie del objeto que lo define. Vamos a ir viendo y con los ejemplos lo entenderéis mejor. La idea de fondo es que la potencia se ordena al acto. Luego la ratio, lo que define esa potencia, se toma del acto al que se ordena y por tanto depende de la ratio, de la estructura, de lo que organiza ese acto. Y la razón del acto se diversifica según la diversa razón del objeto. Fijaos con los ejemplos, con esta división creo que os va a quedar clara. Tenemos por una parte las potencias pasivas. En la potencia pasiva, el objeto de ese acto y de esa potencia es el principio y causa que la mueve. Por ejemplo, el color es lo que mueve a la vista. El color es lo que, por así decir, hace que la vista vea. Es lo que produce el movimiento de ver. En ese sentido, es la causa de la visión. Si no hay color en una cosa, pues tú no ves nada. Lo transparente, pues ves que no es nada. Ves que hay una transparencia, no ves nada. En cambio, si hay un color, ese color mueve a la vista y tú ya reconoces. Esto es rojo, esto es verde, esto es azul. Con lo cual, en las potencias pasivas, el objeto de esa potencia es el principio y la causa del movimiento. Del movimiento de pasar, de no ver, a ver, por supuesto que hará falta la luz para que podamos percibir el color. Acordaos que el color propiamente simplemente obedece a la longitud de onda de la luz, pero el que veamos una cosa de un color o de otro quiere decir que determinado cuerpo ha absorbido unas longitudes de onda y ha lanzado otras, con lo cual estamos obteniendo una serie de características de ese cuerpo. Por ejemplo, si predomina mucho el hierro, pues tenemos cuerpos muchas veces de tipo rojizo. Con lo cual el color te está dando una información real
de algo que hay en ese cuerpo. Sí, por supuesto que el color es una, digamos, es una longitud de onda, pero el que nos lleve una longitud de onda u otra depende de algo real que se da en aquello que tiene color. O sea, esto para los que dicen, no, los colores lo producimos nosotros, sí, pero en cuanto que el sentido tiene que recibir eso, pero depende de algo real que se da en los cuerpos. O sea que en cualquier caso, en las potencias pasivas, como son los sentidos, su causa, su objeto es el principio y la causa, del acto de esa potencia. En cambio, en las potencias activas, el objeto es el término o el fin. Por ejemplo, el objeto de la fuerza del crecimiento, la vis, digamos, lo que hace que una planta crezca a determinado nivel, es llegar a la cantidad adecuada. Eso va produciendo, digamos, esa potencia interior va produciendo un crecimiento hasta que se llega a una determinada cantidad. Con lo cual el objeto no es el principio y la causa, sino que el objeto es el término y el fin de ese movimiento. Tenéis, por tanto, la diferencia entre potencia pasiva y potencia activa. Lo que pasa es que la diversidad de objetos que diversifica la potencia no puede ser algo accidental. Por ejemplo, el sentido per se refiere a una cualidad sensible. Por ejemplo, el color para la vista o el sonido para el oído. Que la cosa coloreada sea una persona, sea una planta, sea un músico, sea un político, sea lo que sea, eso es completamente accidental. No es que tú tengas una potencia para ver el color en un músico y una potencia para ver el color en un político y otra potencia para ver el color en una planta. No, la potencia para ver el color se refiere a todos esos casos. Las diferencias de que sea planta, músico o político son completamente accidentales. Por eso dice Santo Tomás que las potencias se diversifican por aquello que es per se, no por aquello que es accidental. Y tampoco las potencias del alma se diversifican o se especifican por contrarios, sino por la razón común a ambos. Por ejemplo, de nuevo, con la vista y el color, no es que haya un sentido para el negro y otro sentido para el blanco. No, diríamos el mismo sentido capta esa diversidad de colores. También Santo Tomás explica que una potencia superior se dirige a una razón más universal de objeto que la potencia inferior y se extiende a más cosas. Por eso, diríamos, los objetos de potencias inferiores, ¿saben? Las potencias sensibles, están sometidos a una potencia superior, como si la potencia superior captara más cosas y por tanto pudiera controlar cosas más inferiores. Esto en el conocimiento es muy claro. Un conocimiento universal en el que abstraemos, separamos de las cosas sensibles concretas, nos sirve para conocer muchas más cosas y luego aplicarlo también a lo concreto. Bien, esto un poco respecto a la diversidad de las potencias del alma, que es muy importante. Santo Tomás nos explica que, dado que hay varias potencias del alma, se da un cierto orden entre ellas, unas dependen de otras. Veremos sobre todo, nos va a interesar mucho cómo el entendimiento va a depender de la voluntad va a depender del entendimiento, según qué acto concreto, lo sensible va a influir en lo inteligible va a influir en lo sensible, el tema de voluntad, pasiones, o sea, esto lo veremos con mucho detalle cuando estudiemos distintas cosas en torno a la libertad sobre todo en el campo de la voluntad, es lo que más nos interesa. También va a decir Santo Tomás que algunas operaciones del alma se realizan sin un órgano corporal, como es el conocer o el querer, y el sujeto último, por tanto, será el alma. En los otros casos se van a realizar mediante órganos corporales, y el sujeto será la unión de alma y cuerpo. Atención, porque el que no haga falta un órgano corporal no quiere decir que no haga falta un objectum, un referente corporal. Esto en el manual mío de antropología, tomando cosas de Basti, lo tenéis con toda claridad. Porque acordaos que el alma, las potencias del alma, el entendimiento y la voluntad están manejando una información que siempre procede de los sentidos. Por eso hasta para el conocimiento más sublime tenemos que volvernos a las imágenes, lo que Santo Tomás llamaba los fantasmata. Siempre van a estar presentes esas imágenes. Diríamos que el procesamiento de la información,
lo que nos va a permitir abstraer, lo que nos va a permitir conocer de manera universal, eso lo realiza una potencia que no es material, pero va a tener que manejar siempre datos que viene de algo material, como son los sentidos. Por eso, evidentemente, si los sentidos no funcionan bien, tampoco van a ir bien las operaciones, diríamos, más espirituales. Una persona, si está borracha y no van a funcionar bien, diríamos, los sentidos y la organización interna del cerebro que produce esas imágenes, no va a poder razonar o no va a poder decidir bien. Esto se sabía desde la antigüedad sin necesidad de mucha neurofisiología. Luego también los otros artículos son casi más, digamos, más una reflexión metafísica sobre esto. El artículo 6 explicará que las potencias fluyen de la esencia del alma, en cuanto que son causadas por su sujeto, en cuanto que el alma está en acto y al mismo tiempo son recibidas en el alma en lo que tiene de potencia. Explicará que una potencia, ¿qué quiere decir que una potencia depende de otra o que los sentidos dependen del conocimiento? Bien, esto ahora ya digo nos interesa menos, y también qué potencias pueden permanecer en el alma separada, es decir, cuando el alma esté separada del cuerpo, desde la muerte hasta la resurrección de los cuerpos, conforme a la fe cristiana, ¿qué potencias pueden permanecer? Evidentemente la vista no, porque no tenemos ojos, la memoria sensible tampoco. Podrá permanecer una memoria intelectual, podrá permanecer, diríamos, la información que tenemos guardada en forma de conceptos, porque esa sí que no requiere lo sensible, pero otras potencias no podrán permanecer hasta que se produzca la resurrección del cuerpo. Bien, esto que ya veis hemos sido brevísimos a la hora de presentar este artículo, porque pues, podría llevar muchísimo tiempo, porque tenemos que decir algo de la cuestión siguiente, la 78ª, donde Santo Tomás nos habla, empieza ya una primera distinción de potencias de nivel vegetativo y sensitivo. Las que más nos interesan son las otras, las intelectivas, que trataremos en sesiones posteriores, pero hay que decir primero algo de las potencias vegetativas y sensitivas, y aquí Santo Tomás nos da diríamos, un resumen muy bueno. Estas potencias son como preámbulos respecto al entendimiento. Fijaos que lo hemos dicho antes, para entender tenemos que comenzar por un conocimiento sensible. Y para tener un conocimiento sensible primero tenemos que vivir. Aquello que decía el refrán, primum vivere deinde philosophare. Si no comes y si no estás vivo, pues no puedes pensar ni hacer operaciones muy sofisticadas o muy espirituales que se te ocurran. Por eso hay que decir algo de estas cosas. Ante todo, en el artículo primero, Santo Tomás nos plantea los 5 grandes grupos de potencias del alma: vegetativo, sensitivo, apetitivo, las que tienen que ver con el movimiento local y de tipo intelectivo. La idea de fondo es que el ser vivo, en cierto modo, se mueve a sí mismo, a diferencia de los que no son vivos. Y la raíz de que se pueda mover a sí mismo depende de que tiene una forma peculiar, el alma. Atención que cuando decimos que se mueve a sí mismo, no queremos decir que se mueve absolutamente a sí mismo, porque le hará falta, en Santo Tomás era muy claro, o bien la moción de los cielos, o bien, la moción del alimento, por el alimento se toma la energía para poder moverse, decimos que se mueve a sí mismo, no que se mueve absolutamente a sí mismo. Ya veremos también cómo el alma, aunque la voluntad, por ejemplo, se va a mover a sí misma, siempre va a necesitar también de la moción de Dios. No es que no haga falta que Dios la mueva, como pensaron, por ejemplo, bastantes autores jesuitas del 16. El alma no tiene que ser tan sumamente libre que ni Dios puede intervenir. Y si interviene Dios ya no hay libertad. No, Santo Tomás no. El alma, por supuesto, que tiene que ser movida por Dios, pero eso no quita que se mueva a sí misma. Bien, ya digo, está la idea de que el alma se mueve a sí misma. Lo que pasa es que en algunos casos el objeto de la potencia del alma solo es el cuerpo unido al alma. Y ahí estarían las potencias vegetativas. Se encarga de lo que es el cuerpo en cuanto está unido al alma. Pero hay otro grupo de potencias que se refieren al objeto de una manera más universal. Ya, digamos, tratan todo cuerpo sensible, no solo el cuerpo unido al alma. Diríamos, las potencias vegetativas se encargan de un determinado tipo de cuerpos, de nuestro propio cuerpo, de que crezca, de que se mantenga vivo, etc. Pero hay otras potencias del alma que tratan otros cuerpos, unos cuerpos que están separados. Ahí tenéis, sobre todo, las potencias sensitivas,
se refieren a objetos separados desde el punto de vista del cuerpo sensible, y las potencias intelectivas, que se refieren a cuerpos separados pero ya conocidos de una manera mucho más universal. O sea, serían potencias de conocimiento a nivel sensitivo o a nivel intelectivo, que como veis se refieren a cuerpos, pero cuerpos que están separados del nuestro. Las potencias vegetativas tienen que ver con el propio cuerpo, con la nutrición, con todas estas cosas, mientras que las potencias sensitivas o intelectivas se refieren a cuerpos, pero a cuerpos que están separados del nuestro. Y también respecto a los cuerpos separados tenemos otras potencias, que serían las potencias apetitivas, en cuanto que tiendes a la cosa exterior, deseas la cosa exterior, tienes un apetito de la cosa exterior, o bien las potencias de movimiento local. Ahí ya te mueves físicamente para conseguir la cosa exterior, para agarrarla, etc. O sea que, como veis, se pueden distinguir las potencias, primero las vegetativas, las que tienen más que ver con el propio cuerpo, y luego las que se refieren a cuerpos exteriores. Si es para conocerlo, las potencias sensitivas, conocimiento sensible o conocimiento intelectual. Y si es para dirigirte al otro cuerpo, primero como una intención, como una tendencia, y luego como una locomoción, como un movimiento propio para ir hacia lo deseado. Esta es un poco la división que hace Santo Tomás. También Santo Tomás va a distinguir 4 géneros de seres vivos. Dice que en algunos seres vivos solo se da lo vegetativo, tendríais ahí las plantas, en otros lo vegetativo y lo sensitivo, sin movimiento local, como animales inmóviles. Él a veces pone el ejemplo de las ostras, conforme a la fisiología que conocía de su época. Animales perfectos, que son los que se mueven para conseguir la comida que comen, o para cazar, o para lo que sea, y aquellos todavía más perfectos, que somos nosotros, en los que se da lo intelectivo. En otros lugares, por ejemplo, cuando habla de la vida en Dios, hace una descripción muy bonita de cómo es la vida, y una cosa muy profunda. Dice que en el nivel vegetativo solo se controla la operación, si la operación se realiza o no se realiza. En el nivel sensitivo y de movimiento, se controla la forma de la operación. Pensad, cuando un animal que tiene movimiento, por ejemplo una hormiga, va avanzando por un camino, se encuentra con una piedra, ve la piedra y tiene que adaptar su operación de movimiento, a la forma de la piedra. Tiene que rodear la piedra. En el caso de lo vegetativo no adaptas nada. O sea, no es que tú puedas, no sé, una cabra digiere papel, nosotros no es que puedas aprender a digerir papel. Ya la operación vegetativa la tienes de fábrica, por decirlo de algún modo. Mientras que en lo que tiene que ver con lo sensitivo, a partir de lo que recibes por los sentidos, puedes adaptar la forma de la operación. Pero el fin de la operación te viene dado por los instintos, mientras que lo propio del nivel intelectivo del nuestro es que podemos fijarnos los fines. Fijarnos los fines hasta un cierto punto, porque evidentemente siempre tenemos el fin último, que es la búsqueda de la felicidad. Tú no puedes hacer nada que no sea para buscar la felicidad. Otra cosa es donde pongas la felicidad, si en Dios, si en los placeres, si en la riqueza, si en lo que sea, pero siempre buscas la felicidad. Pero hay otros muchos fines intermedios que sí podemos establecernos, mientras que en el caso de los animales, esos fines les vienen dados por el instinto. Bien, esto ya digo haciendo referencia a ese artículo 18. Si dejamos aparte lo vegetativo, donde Santo Tomás va a distinguir entre generación, aumento y nutrición, que eso nos importa menos, es muy interesante lo que dice en el artículo 3 sobre los sentidos externos. Y aquí tiene una idea de validez permanente. Dice que el sentido es una potencia pasiva, antes lo hemos recordado con el ejemplo del color, a la que le corresponde ser inmutada por algo sensible exterior, que es lo que el sentido percibe per se, es lo que inmuta al sentido. Recibe la luz que te transmite el color. Pero atención, porque aquí Santo Tomás nos dice una cosa interesantísima. Esa inmutación es doble. Hay una primera inmutación o inmutación natural, en cuanto que la forma que inmuta es recibida en lo inmutado según su ser natural. Por ejemplo, si un cuerpo está caliente, calienta a otro cuerpo que toca. Eso sería una inmutación natural. Se recibe una cualidad de algo que está fuera. Eso tiene que pasar en los sentidos. Tú tienes que recibir algo que viene de fuera, diríamos de tipo físico. Pero se da además una inmutación espiritual,
en cuanto que la forma inmutante, aquello que viene de fuera, es recibida según el ser espiritual. Santo Tomás decía, la forma de color es recibida en la pupila, sin que la pupila adquiera el color. Evidentemente, Santo Tomás no tenía los conocimientos físicos que nosotros tenemos ahora, pero la idea es que tú recibes la intensio, Santo Tomás emplea esa terminología, de la forma sensible. Es decir, tú no es que recibas la forma sensible en cuanto tal, sino una intensio, una representación. ¿Esto cómo, esto cómo se produce? Os lo explico aquí. Os lo explico un poco. Santo Tomás habla de una inmutación espiritual. Esto Santo Tomás lo relacionaba con los espíritus animales. Acordaos que en la fisiología antigua, por los nervios, iban unos vaporcillos, que es lo que se llamaba espíritus animales. Cuando eso se perdía la vida. Y el conocimiento y toda una serie de operaciones internas del animal dependían de esos intercambios que se daban a través de esos vapores. Hoy sabemos que eso no es así, pero sabemos que los nervios transmiten impulso eléctrico. Pero atención, porque hay un parecido con la antigüedad, y es que los espíritus animales te hablaban de vapores. Cuando tienes vapores, tienes operaciones de dilatación y de concentración, como cuando, por ejemplo, el vapor de agua se condensa en gotitas. Son fenómenos de tipo caótico, no son fenómenos de tipo geométrico. Y algo de esto sucede, como lo habíamos visto en la sesión anterior, cuando en el cerebro se produce toda esa multitud de conexiones entre neuronas. Entonces, cuando un sentido exterior es inmutado desde el punto de vista natural, eso produce un cambio en los impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Para reaccionar a esos impulsos eléctricos, el cerebro se reconfigura sus conexiones, y esa reconfiguración sería la inmutación espiritual. De esa manera, al reconfigurarse internamente ante un estímulo del exterior, es como si tuvieras una reconstrucción interior de aquello que te viene de fuera. Eso sería la inmutación espiritual, y la intensio, tener como algo dentro que es un reflejo que está producido por una forma sensible. Ya digo que esto Santo Tomás lo tenía que explicar mediante los espíritus animales, mediante esos vaporcillos que, circulaban por dentro del hombre. Fijaos, por ejemplo, es muy curioso, Santo Tomás decía que por ello el conocimiento de un borracho es afectado por el alcohol, porque decía, cuando bebe, el alcohol produce unos espíritus interiores, unos vapores interiores que interfieren con los espíritus animales, y eso hace que diga tonterías o que vea doble o cualquier cosa. Sabemos nosotros hoy que eso no es así, pero atención, lo que sí hace el alcohol es que interfiere, en una composición química interna que afecta a las neuronas. Entonces, si en la base química en la que están las neuronas se ve interferida, tampoco puedes razonar bien o tampoco puedes ver bien. Ya veis, no es lo mismo de los espíritus animales, pero una cierta relación sí que tiene. Bien, lo dejamos aparte lo de los espíritus animales. Aquí la clave es que en los sentidos tenéis una inmutación natural, pero lo importante es la inmutación espiritual, o sea, la respuesta que se da en el interior del organismo. Ya digo, espiritual, no pensáis que es algo simplemente del alma espiritual. Espiritual es por lo de los espíritus animales, o sea, algo que se da a nivel sensible. En los animales también se da una inmutación espiritual, y el alma de los animales no es espiritual. Bien, esto sería un poco los sentidos exteriores. Los 5 sentidos. Bueno, Santo Tomás habla de 5 sentidos, lo que pasa es que en realidad serían muchos más, porque en el tacto se daba cuenta de que el tacto son muchas cosas. El tacto es de la temperatura, el tacto es de la presión, el tacto es de si algo es puntiagudo o no. O sea que no es que Santo Tomás haga la simplificación de 5 sentidos, no, porque del tacto lo entiende además como un sentido básico, un protosentido, que luego se diversifica de muchas maneras. Pero eso lo dejamos. Y ya por último, para terminar, otra enseñanza fundamental la encontramos en el artículo 4, donde habla de la sensibilidad interna. Santo Tomás dice que para que tengamos un animal perfecto, en el sentido de un animal que se mueve conforme a lo que conoce del exterior, no basta que aprenda la cosa ante su presencia sensible, sino también ante su ausencia.
tiene que tener algún tipo de memoria, tiene también que reconocer si la cosa que es delante es buena o mala para él, y eso no lo recibe sin más de tener la cosa delante de él. Fijaos, dado que el movimiento del animal sigue a su aprehensión, no se movería a buscar algo ausente si el sentido solo se moviera por lo que tiene presente. Como si dijéramos, un águila tiene que cazar a un conejo, perfecto, pero para cazar al conejo tendrá que buscarlo. Si el águila solo se moviera por lo que tiene presente, se moría de hambre, porque no es que el conejo se vaya a poner delante para que le coma el águila. O sea que no basta que los animales reciban las especies de las cosas sensibles, cuando son inmutados por las mismas, con el proceso que hemos visto antes, sino es preciso que retengan y conserven esas inmutaciones, lo cual conlleva una potencia para retener esas especies. Santo Tomás hace la observación que lo que sirve para recibir no sirve para retener, y hacen falta, pues, digamos, principios diversos. Y otra cosa más importante, si el animal se moviera solo por lo deleitable o por lo triste según el sentido, bastaría poner la aprehensión de las formas que percibe el sentido, en las que se deleita o las formas que aborrece. Pero fijaos que con eso no se explica toda la vida animal, porque es necesario que el animal busque algunas cosas o huya de otras, no solo porque le resulten convenientes o inconvenientes para la vista o para el gusto, sino por otras ventajas y daños. Santo Tomás pone un ejemplo muy sencillo. La oveja que ve venir al lobo huye, pero no es porque el lobo le fastidie el color del lobo, diga, que lobo más feo, esto es muy feo, yo me voy de aquí, no. Huye del lobo porque sabe que el lobo se la va a comer. O sea que, diríamos, tiene que sentir, tiene que percibir, o sea, más que sentir, percibir que el lobo es enemigo de la naturaleza. O cuando el pájaro recoge una ramita, no es porque le guste la ramita, digamos que buena está y se la coma, no, sino porque percibe que esa rama es útil para hacer un nido. Aquí Santo Tomás nos habla de unas intenciones que no percibe el sentido exterior, y son intenciones que tiene que percibir, no percibe el sentido exterior y las tiene que percibir un sentido interior. Eso es lo que Santo Tomás llama la sensibilidad interior, que organiza en 4 bloques. El sentido común, que es el que organiza, coordina la recepción de todos los sentidos exteriores. La fantasía, que retiene las diversas, ese sería como un tesoro de las sensaciones que vienen de fuera. La vis estimativa, que aprehende las intenciones, eso que es favorable o desfavorable, lo de la oveja que ve venir al lobo lo considera desfavorable y sale corriendo. Y la memoria, que conserva las intenciones de la estimativa. O sea, para Santo Tomás la memoria siempre tiene un sentido, diríamos, emotivo, de conveniencia o inconveniencia, de una valoración de algo que va a ser bueno o malo, conveniente o inconveniente. Santo Tomás nos va a advertir que respecto a las formas sensibles no hay diferencia entre el hombre y los animales. Digamos, somos inmutados por los sentidos exteriores, pero respecto a las intenciones, las de la estimativa, sí, porque los animales las perciben solo por cierto instinto. La oveja ante el lobo que viene, pues automáticamente sale corriendo por el instinto porque lo percibe como malo. Mientras que en el hombre, además del instinto, vemos venir un lobo y la primera reacción instintiva es salir corriendo. Pero tenemos también una cierta comparación, una colatio. En lugar de llamarlo estimativa, nosotros es cogitativa. Podemos empezar a comparar unas cosas con otras. Digo, sí, yo puedo salir a ver un lobo o puedo buscar rápidamente si hay un palo y liarme a palos con el lobo en cuestión, por ejemplo. Esa comparación se llama cogitativa. También Santo Tomás la denomina ratio particularis, y para esto tiene un órgano corporal. O sea, porque esto siempre permanece en el nivel sensible. O sea, desde esto de momento no tenemos el nivel espiritual, aunque, diríamos, esta ratio particularis, esta cogitativa, sobre ella va a poder influir, digamos, los aspectos más espirituales, pero de por sí es algo en el nivel sensible. Va a poder comparar las intenciones, de los que nos hemos referido antes, individuales, mientras que la razón intelectiva compararía las universales. Y luego en la memoria
también hay diferencia porque digamos, en los animales hay como un recuerdo súbito de lo pasado, mientras que en el hombre hay reminiscencia, o sea que es una búsqueda a partir de razonamientos de cosas exteriores. Dice cosas Santo Tomás, algunas cosas muy interesantes sobre la memoria, pero ahora no lo podemos traer. Habla también del sentido común, que digamos sirve para distinguir lo que viene de un sentido externo y de otro. El sentido común puede distinguir, por ejemplo, lo blanco de lo salado, mientras que el gusto solo puede distinguir entre salado y dulce y la vista solo entre blanco y negro. Hace falta un sentido que coordine todo eso que viene del exterior. Eso es el sentido común. Hacia él se dirigen todas las aprehensiones de los sentidos. También tiene que ver con las intenciones de los sentidos, por ejemplo, el ver que se ve. Digamos que el sentido de la vista está activado. Eso solo se puede hacer por un... O sea, así como el conocimiento puede conocer que conoce porque vuelve sobre sí mismo, como los sentidos tienen un sustrato material, para controlarlo hace falta otro nivel de control distinto. Eso es un poco lo que haría el sentido común. Bien, sobre esto os recomiendo el librito que hay en la bibliografía del padre Victorino sobre Rodríguez, sobre los sentidos internos. Está francamente bien. Que quiera profundizar en él puede ir ahí. Y, digamos, relacionado con cuestiones más de la fisiología, tal como estaba desde los años 20 hasta los años 60, las obras de Cornelio Fabro, de percepción y pensamiento, o fenomenología de la percepción, ahí tenéis también muchos materiales interesantes. Lo dejamos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.